entonces aquí hay una oportunidad, porque aquí hay como ellos le llaman, como un ojo de agua, entonces bacano, pues como que también ese intercambio de conocimiento a veces ancestral incluso pues con países cercanos es súper interesante. Nosotros aquí tenemos mucha agua y lo que hacemos es canalizarla para ocultarla. En otros países lo que hacen es buscar cómo la mueven, cómo antes la utilizan más, y eso me pareció súper interesante. Perdón, sí. Pues el interés por los fundados y por los proyectos que nos muestran es una búsqueda, no voy a decir eso, no una búsqueda, es una circunstancia, digamos, del trabajo profesional, como moverse a este tipo de proyectos, a este tipo de proyectos. Ahorita les muestro ahí un poquito, porque al final uno como arquitecto también tiene que vivir de algo. Claro. Entonces si uno piensa, no, yo solo hago este tipo de... Por ejemplo, yo como terminé en los proyectos de espacio público, yo hice la práctica en el año 2008, donde Masanti, él era socio de Plan B, Felipe Mesa, y se habían acabado de ganar los coliseos. Entonces yo llegué allá y me tocó pues una movida muy grande de concursos, hacíamos muchos concursos, entonces uno aprende. Después regresé y seguí trabajando con Felipe Mesa, hacíamos puros edificios. A mí el espacio público me costaba mucho, sí, era como... En la universidad sí había enfocado toda la carrera en urbanismo y todos mis proyectos habían sido espacio público, pues estaba como cansado, y después de estar en estas oficinas que al final terminan siendo pues como muy guau de los edificios, no sé qué, entonces uno... Pero cuando empecé a hacer concursos, pues los de edificios me ganaba los de espacio público. No, o sea, hacía edificios y esos no. Y los de espacio público, sí, el primer concurso que yo me gané fue una placita en la UPB chiquita, y de espacio público. Después el siguiente fue el Parque de Artes y Oficios, pero nos lo ganamos también por el componente de espacio público. O sea, el edificio es algo muy sencillo, es como tratar de que el nuevo programa no se vea mucho, que no influya mucho con las estructuras, y el espacio público sí era pues como un trabajo ahí de memoria con los rieles, era algo muy bacano. Entonces después el siguiente, así, Parques del Río, de ahí el que se volvió puro espacio público. Entonces pero me ha ayudado como porque ahora lo estaba mencionando, como el papel del espacio público en la construcción como de la ciudad y del entorno, pero digamos es la experiencia la que te da dando como la reflexión sobre el espacio público. Sí, cada proyecto creo que uno el primero lo hace y aprende unas cositas, en el otro aprende más, y cada vez hay como como un crecimiento en relación a eso, como es que eso es interesante. Y en el de, bueno, me estoy adelantando, en el de Parques del Río, del momento en que trabajaron el proyecto hasta hoy en día, digamos que es un proyecto tan lento, ¿han cambiado como una manera de pensar sobre eso? Sí, claro, muchas. ¿Sí? Sí, pero por eso son los momentos. Si uno hiciera ahora Parques del Río, yo no lo haría así como está ahora. Haría otra cosa, pero ese fue su momento, y también he aprendido eso, entender. Ese fue su momento y está bien. Pero sí, uno va cambiando, además porque va pasando el tiempo también, y hay nuevas necesidades, la ciudad va cambiando, las tecnologías, las necesidades, los problemas incluso. Entonces, sí, yo creo que de ahí se recoge el aprendizaje, lecciones aprendidas, y a partir de eso uno va construyendo también como una idea de cómo abordar los nuevos problemas. En cada proyecto uno comete errores, eso está claro. Trata de traer los mayores, como las mayores cosas que han funcionado bien, pero luego los mayores aciertos, y luego todos son problemas nuevos siempre. Pero es lo que les decía ahorita, uno si no se experimenta y no se hace, pues las ciudades tampoco se van quedando ahí en el miedo, que también es como algo que le puede pasar a uno en la práctica profesional, que a mí me pasó un tiempo. Yo en el año 2018-19 entré como en una crisis pues porque tuve éxito rápido, pero después como que miedo al fracaso, entonces no hacía nada porque no iba a ganar. Entonces, claro, el miedo al fracaso me llevó a fracasar, porque si no hacía nada, pues, si uno no se expone, no. Entonces como que entendí eso y volví otra vez a hacer cosas. Obviamente me iba mal, pero aprendía otra vez, ¿no? Hasta que uno vuelve. Entonces creo que eso es súper importante. Y lo mismo para las ciudades, Entonces a mí me gusta arrancar aquí. Esto fue una charla, yo tengo varias, pero esta fue la última que estuve en Limápolis, y
pues es como interesante ver en esa línea que nosotros estamos, en esa línea del Ecuador. Colombia es uno de los 17 países megadiversos del mundo, tenemos alrededor de 96 tipos de ecosistemas, casi 80.000 tipos de especies registradas, y su ubicación geográfica y variedad de ecosistemas pues lo hacen único. Pero eso también hace que Colombia esté entre los 11 países más vulnerables a la crisis climática también, o sea, es uno de los países más megadiversos, pero también uno de los más vulnerables, por muchos factores. Pues uno, por la crisis climática general, tenemos ecosistemas muy frágiles como los páramos, que con el cambio de temperatura, pues los frailejones se pueden extinguir, entonces son ecosistemas muy frágiles, y casi que pues nosotros en Colombia tenemos el 50% de los páramos del mundo, que compartimos con Venezuela y Ecuador. Entonces eso nos hace pues también como un país vulnerable, que tengamos problemas de agua si la temperatura sigue subiendo, y además tenemos otros problemas ya pues como sociales importantes, que son como el conflicto interno, toda la actividad ilícita y la legal también, pues porque la minería y todo esto en gran escala pues genera unos problemas complejos. Entonces ahí hay como esa pregunta desde lo que es Colombia, y que eso empieza también como uno a preguntarse en los proyectos, de dónde vienen los materiales, qué pasa si hago esto, cómo planifico lo nuevo que viene también. Entonces son cosas que le van generando a uno preguntas, todavía no soluciones, pero a uno partir de algo. Y también hay otra cosa interesante en el mapa de curiosidad mundial, y es que también Colombia es uno de los países con más lluvias, y sobre todo toda esta zona del Urabá antioqueño y el Chocó. O sea, es impresionante. Pues esto lo tenías porque estuve en Perú, y allá tienen la costa pacífica, pero allá es un desierto, y la de nosotros se mete casi hasta el mar. Entonces es un contraste interesante ahí de lo que pasa, pero nosotros tenemos mucha agua en general, mucha agua, y es como se gestiona también. Y por otro lado, entonces en el mapa mundial de inequidad, pues Colombia y Brasil también son los países más desiguales del planeta y de Latinoamérica. Entonces eso obviamente, cuando uno linkea todo, pues ahí están los problemas sociales que impactan en el territorio, en el agua. Entonces básicamente esto es como también nosotros, la arquitectura es una oportunidad. Cuando tenés un proyecto en tus manos y te dicen, vas a hacer, no sé, un hospital, pero ese hospital cómo puede ser 2x1, 3x1, cómo puede entender el entorno, cómo se puede conectar, cómo puede generar espacio público, otros espacios que sirvan, no sé, a la comunidad, cómo infiltra el agua. Hay una oportunidad en cada proyecto súper interesante, cómo recogen las aguas. Entonces todos estos problemas pues como que son una gran oportunidad que tenemos actualmente. Y esto también pues es como el agua en el mundo. Casi que el 70% del planeta está cubierto de agua. El 97.5 es agua salada, el 2.5 es agua dulce, y de ese 2.5 de agua dulce, el 70% son glaciares o nieve, y el 30% son aguas subterráneas de difícil acceso. Entonces lo que está disponible siempre para el consumo humano y para las actividades es un 1%. Incluso hay entidades que dicen que es menos del 1%. Entonces, de ese 1%, casi que el 70% es para el sector agropecuario, el 19% para el sector industrial y el 12% como para el consumo humano. Entonces, la pregunta ahí es, ¿tenemos acceso al 1% del agua del planeta? Es cómo mantenemos ese 1% del planeta disponible de acceso de agua potable. Pues eso viene también como en la configuración de las actividades económicas y de nuestras mismas ciudades en la gestión del agua. Y a eso sumémosle pues como las problemáticas globales actuales, que es la crisis ecológica, sobrepoblación, deforestación, pandemias, desplazamientos, guerras. Entonces como que ahora la arquitectura pues y el diseño urbano al final es como una gran oportunidad para pensar en diferentes líneas, no en una sola línea, que era eso lo que te decía ahorita, no, esto es solo social, no, creo que todos los proyectos tienen que, y por eso tenemos que ser cada vez más capaces de tener un trabajo interdisciplinario, de trabajar con todas las profesiones, de articularnos con las comunidades que al final también conocen su lugar y tienen un conocimiento
súper importante del lugar. Y esto es algo que está pasando en Medellín, que es con esa crisis climática. Estas son lluvias, si ustedes ven ahí, son impresionantes. Y es que en Medellín las lluvias que se daban en 3 meses se dan en un solo chapuzón de esos. Cae todo de una. Entonces, Pero ¿cómo lograste capturar las imágenes? no, eso es la gente. Tengo que buscar bien Las fuentes. las Por eso, fuentes, pero hay muchas. Usted busca, pero, cada que hay un montón, cada que hay un aguacero de estos, sí, sí. En Bogotá también. Entonces están pasando estos chapuzones y eso cambia completamente todo, incluso la misma infraestructura de la ciudad no está preparada para eso. Y eso genera cosas como esta, que en un aguacero pues las calles se vuelven ríos porque no estamos preparados para eso. Y esto pasa, y ahora que estoy allá en Perú, en Ecuador también pasa, en Quito, o sea, lo de allá es peor aún. Entonces, cada vez estamos viviendo estas cosas y no estamos pensando en ellas cuando hacemos siempre las ciudades. Bueno, las manzanas, la calle, la vía, y hágale. Tú sabes que la entropía es un concepto pues, más actual, ¿no? La termodinámica. Pero la filosofía elemental en el sentido de los elementos es tan antigua como la filosofía misma. Agua, Es entender eso, tierra, energía, es entender lo básico. aire, Entonces, aire, sí. Y está bien, la filosofía griega está ya. Y olvidamos eso, y aquí en lo que tú estás mostrando justamente es lo básico, sí. Sí, uno se olvida, ya está en otro cuento. Por eso es importante como la historia, entender cómo se hacían las cosas antes. Ahí hay conocimiento, hay prácticas, pues, sobre todo cuando uno va a otros lugares donde gestionan el agua de otra manera, uno como que se le abre la mente en relación a eso, y sobre todo las comunidades prehispánicas, creo que tienen un manejo del agua. Él es uno de nosotros. Entonces ahí está esto, pues, que es interesante, como en resumen de todo eso, como entonces si la forma sigue la función sigue la forma, o más bien si la función y la forma siguen el clima, que esos son como esos ensayos de Philip Rami, que son del 2006, pues, de hace más de casi 20 años, pues, como la arquitectura puede adaptarse como a todos estos cambios. Esto ya era como lo que te decía ahorita, yo ya iba a mostrar ya cómo esa mirada desde la práctica profesional y su relación con el agua, cómo uno en el tiempo va cambiando y va aprendiendo cosas nuevas que va implementando como en los proyectos. Esto era pues ya como del paisaje urbano y rural en Colombia, a través de estos 3 proyectos, pues como una mirada desde esa práctica profesional, y estos proyectos están ubicados pues aquí en... Sí, ya. Sí. Hágale. Entonces, esto es Medellín, que es bueno, ahorita les explico bien, pero estos 3 proyectos están aquí muy cerca. Un municipio, en la zona urbana y rural de un municipio, Fredonia, la casita, que es en la zona rural, y Parques del Río, pues, que es como en esta zona urbana supremamente compleja. Parques del Río Medellín, aquí vemos la primera etapa, pero este es el río, y ven que está completamente rectificado y canalizado. Y básicamente lo que ha hecho es que ha dividido la ciudad en 2. Entonces, bueno, este es un proyecto que diseñé con Sebastián Monsalve, él ahora se llama Cauce, y nosotros en esa época éramos Latitud. Nos hemos ganado ahí como varios premios y reconocimientos, pues, con el proyecto. Yo cuando veía ahí esa foto, como era el cauce original del río, ahí de pronto... Yo ahorita les muestro unas donde medio se ve. Siempre tengan en cuenta, este es el Cerro Nutibara, que nos sirve mucho para referenciarnos, que es el cerro que está aquí al ladito. El Cerro Nutibara, bueno, el aeropuerto de aquí, que es otra gran pregunta ahora que está... Nosotros estamos por ahí también investigando. Alejo, el otro socio, está haciendo una maestría y está metido en esto, y por ahí estamos con algunos como personas que son activas en la política, viendo a ver qué puede ser eso, que también es interesante, que uno aquí ve como grandes oportunidades. La ciudad no se ha podido desarrollar en esta zona por el aeropuerto, entonces hay un montón de preguntas como bien interesantes. Entonces, como un parque central.
Sí, pero sobre todo como un parque central, pero también como un proyecto de renovación urbana, o sea, estamos creciendo para todos lados y hay oportunidades de crecer acá para no seguir. Más allá si uno, o sea, la idea tampoco es pues coger y llenar estos edificios, pero miren la oportunidad que sí se genera alrededor de esto, que con una aproximación la ciudad está... ¿no? Sí, claro, con un gran parque aquí puede uno hacer una renovación interesante, exactamente. Y eso genera que la ciudad no siga creciendo hacia afuera. Entonces, bueno, esto es un video que hicimos en pandemia, ya es 2020, todavía los árboles estaban creciendo. Es un videito de Parques del Río de la primera etapa. Ahí está vacío pues porque era pandemia. Ese tiene ni siquiera 500, el costado más largo tiene 480 y el otro tiene como 420. 7 años para hacer eso. Que es la... 7 años para hacer eso porque al final cuando hay un proyecto que genera un cambio en las dinámicas de una ciudad es muy complejo pues porque la gente le tiene mucho miedo al cambio, entonces hay que hacer muchas cosas. Esta es una foto pues, ustedes ya han visto el valle, es como ese espacio de laboratorio que tenemos aquí nosotros en la ciudad pues como para experimentar, claro, lo que les decía ahorita. Una pregunta medio histórica. Todo esto del desarrollo de este tipo de proyectos de intervención en espacios públicos como en buena calidad de diseño, pues, indudable, arranca como con lo de pies descalzos y parte de los deseos, o antes había... O sea, ahí hay varias cosas, pero como que aquí Medellín sufrió una guerra muy fuerte pues con Pablo Escobar y todo esto del narcotráfico y la ciudad se quedó. Se estancó. Sí. Y luego llegan estas nuevas generaciones pues como Jorge Pérez, que creo que lo conocieron ya No, ahorita no. que viene ahorita. A las 10 nos vemos con él. Es Jorge, Felipe Uribe, y ellos son los que empiezan como a activar esta zona del centro que estaba súper degradada. Eso es bien interesante porque al final es como los arquitectos también pueden, no solo con el diseño, sino desde... O sea, hay arquitectos que sí deberían como, que tienen la oportunidad de cambiar tuercas para allá arriba, no necesariamente tenemos que estar diseñando todo, sino que la capacidad de abrir nuevos escenarios. También veíamos que digamos, los mismos políticos en sus campañas para la alcaldía, nomás los eslogans de campaña que estaban relacionados con la ciudad también. Sí, se vuelve una herramienta política súper importante. Planes de desarrollo, proyectos, por ejemplo, Parques del Río, en su momento Federico fue candidato, Aníbal y Luis Pérez en esa época. Entonces Federico decía, yo voy a hacer Parques del Río porque esto venía ya a través de unos acuerdos metropolitanos, que ahorita les explico ahí más o menos cómo funcionan. Y esos acuerdos metropolitanos pues hacen que si la ciudad está hablando de eso y hay una visión, pues los políticos lo cojan como herramienta. Entonces Aníbal y Fico, vamos Parques del Río. Luis Pérez, no, yo voy a canalizar el río, lo voy a cubrir, yo voy a hacer unas autopistas encima. Y sí, era como otra cosa. Y eran los renders, uy, sí, era miedosísimo. Sí, claro, imagínate uno, pues no, entonces era como esa visión del Miami medellinense, pues como... No, Luis Pérez en ese momento. En esa campaña ganó Aníbal, no, Fico también era Parques del Río. Ganó Aníbal y se metió en este chicharrón. Obviamente cuando uno hace un proyecto de esta envergadura pues tiene costos políticos y entonces hay detractores y a favor. Yo lo que sentía personalmente es como que la ciudad estaba 50-50. 50 que odiaban el proyecto, se volvía así odio y 50, sí, o sea, es peleas como que eso no sirve para nada, eso es botar la plata, eso es un idiota, hay un montón de cosas que pasan. ¿Y qué fuerzas eran las que más se oponían? Entonces eso se vuelve herramienta política. Los que más se oponían en general, pues es que ahí empieza a haber mucha información, desinformación y de todo. Entonces le dicen a la gente es que van a hacer eso y le van a subir todos los impuestos y le van a subir todo, entonces la gente se asusta.
le van a meter una obra de 10 años al frente de su casa, se le van a venir a ver todos los gamines y los indigentes, pues porque eso también es como la visión que nosotros tenemos del espacio público en Colombia en general, que es el lugar para el marihuanero, para el ladrón, y es muy difícil de cambiar. A nosotros nos pasaba aquí, no, es que ese parque, yo estaba en Europa en esos parques y allá funciona, eso es muy bueno, pero es que eso aquí no va a funcionar, eso solo funciona en Europa, eso era lo que nos decían todos, y era, pues porque uno les ponía ejemplos, hay otras ciudades del mundo que lo han hecho, sí, pero es que eso aquí no. Entonces se vuelve muy difícil, hay que hacer un trabajo pues como participativo con la comunidad, que fue de lo más complejo del proyecto, porque obviamente los que estaban a favor nunca iban a nada de esas reuniones, porque pues, sí, a mí me gusta, iban solo los que no querían el proyecto, pero al final eso también es bueno porque uno termina tejiendo relaciones con ellos y termina entendiendo también como su punto de vista, uno se vuelve amigo y ya las cosas cambian y ellos empiezan a apoyar el proyecto. Creo que eso nos pasó acá y fue bien interesante. Entonces, bueno, esto es lo que es el río Medellín, que es como esa fractura de la ciudad, casi que tenemos dos ciudades, no hay un intercambio de relaciones de un costado al otro, lo que pasa a un lado no tiene nada que ver Esto es más al norte. con el otro lado. Sí, es al norte, esta foto es como muy fuerte, ahorita vemos una allá en el centro, ustedes estuvieron por aquí Sí, está Juan por Bobo, por aquí abajo, creo que esta es la cancha de Villaniza, creo que Juan Bobo es esta, no me acuerdo bien ya, la Herrera es por acá abajo, Sí, por aquí está. y esta es la estación de Acevedo. Sí, este es Juan Bobo, porque Juan Bobo sale aquí al lado de la cancha de Villaniza. Y históricamente pues el río Medellín, vea el Cerro Nutibara, el que veíamos ahorita en la foto aérea, ese es el mismo Cerro Nutibara. Entonces, 1890. 1890 más o menos, esta foto uno la encuentra en lugares que dice 1900 y otras 1890. Entonces, la fuente ahí, hay un archivo en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde hay fotos históricas, que es muy interesante porque a partir de eso uno empieza a entender muchas cosas. Pues aquí vemos pues que era un río con una lámina de agua bajita, con su llanura aluvial o de inundación, con sus meandros naturales. Aquí vemos esta otra foto, no tengo el año, pero es de los mineros en el río Medellín. Pues habían como hay muchas fotos donde se muestra pues que el río era un lugar de encuentro, un lugar donde pasaban muchas cosas, también de actividad económica. Entonces, ¿qué pasó? Aquí se ve esta... Harold era vos que me preguntabas. Sí, sí. Aquí se ve, este es el Cerro Nutibara, uno arriba. Allá era esta fábrica, se me olvidó el nombre, pero es donde está Ciudad del Río ahora, no sé si es Cimesa. Sí, pues está Cimesa atrás, pero esta era otra cosa, no me acuerdo si esta era la que estaba ahí justo pegada al... Donde está el edificio de Bancolombia, ¿sí? Sí, esta es un poquito más acá, pero ahí es donde está el plan de, siempre se me olvida el nombre de esa, el plan de Ciudad del Río. Entonces, si ustedes ven lo que hizo la ciudad para crecer, estos son los meandros naturales, y se rectificó. Entonces, claro, la ciudad pudo crecer porque todo esto era una llanura de inundación. Entonces, la ciudad no podía. Entonces, empezaron a hacer esos trabajos de rectificación del cauce. Yo aquí la tengo muy resumida, tengo otra donde tengo muchas fotos. Pero esta rectificación del cauce, pues obviamente lo que generó es que el agua iba buscando otra vez y se iba socavando esto. Pusieron el ferrocarril, las avenidas ahí, pero tenían muchos problemas, por eso se canalizó como en 1946. Ayer estuvimos ahí, en el Distrito Vera. Ah, en Distrito Vera, sí, eso, esa es Ciudad del Río. Sino que yo creo que no. Entonces, miren cómo era esto. Entonces, también se planteaba, cuando hicimos el concurso, habían algunos participantes que planteaban recuperar los meandros, pero pues recuperar estos meandros es tumbar media ciudad, eso es inviable. Es inviable. Entonces ahí es como que, ¿qué hacemos? Tratemos entonces de entender cuál es el problema actual con este lugar. Y aquí vemos, esta es una foto sobrevuelo de 1954. Aquí vemos otra vez el Cerro Nutibara. ¿Sí ven aquí el Cerro Nutibara? Y actualmente la primera etapa de Parques del Río es aquí. Por aquí queda el edificio de EPM, en esta esquina. Sí. Si te acercaste con que... Sí, el trípode de los Silla 1. Entonces, si ustedes ven acá, obviamente la ciudad de Medellín fue creciendo, entonces canalizó
ya el río, aquí vemos cómo se volvió una ciudad industrial, aprovechando pues como después de la Segunda Guerra Mundial, pues se volvió una ciudad industrial, entonces toda la industria se asentó al lado del río, que eran como las afueras de la ciudad. Se hicieron las grandes autopistas. Medellín es un cruce de caminos que conecta pues como con, básicamente ahorita vemos el plano, conecta con toda la zona sur, eje cafetero, puerto de Buenaventura, conecta hacia la autopista de Medellín-Bogotá, las autopistas de la Prosperidad, conecta hacia el occidente con el Urabá antioqueño. Entonces básicamente Medellín es un gran cruce de caminos y por su geomorfología pues la vía principal se puso alrededor del río. El río se convirtió entonces en ese canal de servicios, grandes autopistas, las industrias a los lados, pues como ese el urbanismo moderno que casi todas las ciudades hicieron lo mismo, pues rectificar y canalizar los ríos, poner las autopistas ahí. Y en Medellín entonces se puso toda la zona industrial alrededor de esto porque conectaba rápido, salían conecto de un punto A a un punto B, desechos al río de toda la industria, pues era como la forma en que se hacía en su momento. ¿Esto qué generó? Generó que el río se convirtiera en un canal de servicios. Esta línea es la línea de alta tensión nacional, pasa también por ahí. La vía nacional que pasa por aquí por los dos costados. También tenemos ahí toda la red de aguas también alrededor por la misma geomorfología y por su forma, pues Medellín no tiene cómo hacer unos anillos perimetrales viales para sacar esta vía, porque era también una de las formas como, bueno, ¿cómo hacemos este parque sin necesidad pero en Medellín no hay cómo hacer esos anillos perimetrales, entonces por eso aquí se toma la decisión de hacerlos deprimidos para hacer el parque, que ahorita les cuento cómo. Entonces todo esto lo que llevó a la actualidad es a generar un problema de movilidad, difícil acceso. Tenemos el sistema de transporte público masivo también en el río, pero está súper desconectado, difícil llegar a él. Y genera ese lugar de nadie que, claro, como es una autopista a 80 km/h, pues es un lugar de nadie y tiene muchas zonas deterioradas, entonces es un lugar también muy inseguro por la velocidad y por lo que pasa ahí. Entonces, en el año 2013, pues aquí vemos, este es el Cerro Nutibara allá atrás otra vez. Aquí es donde está la primera etapa de Parques del Río. Vemos cómo es ese borde del río, que hay una desconexión ambiental, una división de la ciudad y algo que es muy fuerte, es que el río desaparece del imaginario colectivo, pues como lo veíamos al principio, y hay muchas imágenes donde el río era un lugar de encuentro, incluso por allá hay reportes de noticieros donde creo que hubo un campeón latinoamericano de natación que entrenaba en el río, pues como que hay cosas bien interesantes y lo que pasó en este momento y todavía pues pasa. Hay mucha gente, el proyecto lo que busca también es cómo volver a recuperar esta memoria en el colectivo de la ciudad, porque se volvió casi que se llama la avenida regional, o sea, el río, la avenida del río, pero el río desapareció completamente y eso es muy complejo porque la gente no lo reconoce y cuando no se reconoce pues es muy difícil que pase algo. Y si vemos entonces cada vez el río está más alejado de la ciudad. Aquí vemos pues las autopistas, incluso el metro llegó también, cogió la faja férrea y terminó de complicar más, sí, terminó generando otro problema mucho más complejo. Entonces aquí vemos pues Medellín hace parte de un área metropolitana que se llama el Valle de Aburrá, que está conformada por 10 municipios. Aquí vemos los 10 municipios. Desde la zona norte está Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, que esta es el área de Medellín, zona urbana, zona rural. Por aquí queda Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Estos son los 10 municipios que hacen parte del área metropolitana, que el área metropolitana es como ese rector que es desde lo ambiental y desde la movilidad, que son los dos sistemas pues, que conectan todos los municipios. Hay unas políticas para todos a través de eso. Entonces el área metropolitana es como esa ente rector entre esas dos actividades. ¿Qué pasa? Si ustedes ven aquí, nosotros tenemos en Medellín más o menos 2,5 millones de habitantes y el área metropolitana tiene como 4,5, yo creo 4,800,000, ya casi para los 5. Entonces aquí se concentra pues
gran parte de la población. Bello tiene más o menos 1.100.000 habitantes, también es grande, es muy muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven el área, el municipio de Medellín, nosotros tenemos alrededor de 4.217 hilos de agua, 239 microcuencas y 56 afluentes principales. Entonces, básicamente nosotros estamos en un valle hídrico, tenemos mucha agua, todo se construye, entonces casi que la base de la planificación debería ser a través de su base natural, que es el agua. Si ustedes ven aquí, va a pasar esta, se nota de una como la mancha de la ciudad. Si ustedes ven aquí todas las microcuencas, todas las cuencas, y cuando llega a la ciudad pues se nota la modificación tan grande que le hemos hecho. Ustedes ven esta huella, justo está donde la ciudad ha ido modificando esto. Entonces esa huella urbana muestra cómo hemos modificado el agua y por eso estamos teniendo un montón de problemas, porque hemos llevado todos estos hilitos de agua que se movían y tenían sus áreas de inundación a una sola, y la capacidad y con la crisis ecológica va cambiando. Entonces hay unas que están enterradas en unos tubos, la capacidad ya no da, se lleva, o sea, ahí hay unos problemas muy grandes que son los que vimos en nuestras ciudades. Entonces esta mancha pues va mostrando también cómo se ha ido modificando, y si la mancha sigue creciendo va a seguir modificando. Eso es lo que hay que mirar con La cuchilla, ¿dónde es? La cuchilla... ¿Cómo? La cuchilla de la... ¿Dónde está el? Sí. Ya les voy a mostrar una sección. Por aquí, esta es como lo de los tres valles, pero básicamente la zona plana es muy pequeña. No creo que, o sea, este es el río, esta es una sola ladera. Le pondría uno la otra ladera hacia el otro punto. Este es el río y aquí va. ¿Esa es la pregunta? ¿O? Sí, el quiebre de agua, ¿dónde es? En la geografía, pues. Acá. Ajá. Lo voy a poner, pero es que esto tiene muy poquito plano aquí abajo y eso empieza a hacer una quebrada. O sea, todo esto no es plano, el quiebre es por aquí, muy pegadito al río. Pero me imagino que el quiebre, digamos, el agua va para acá y el agua ya, acá arriba, en este Debe ser lado, por aquí, sí, sí. míralo acá, en este. Este es Medellín. Aquí están los dos quiebres. Ya te entendí, míralos. Juan David, qué pena. Mira, lo que pasa es que el arquitecto Jorge Pérez, como que está enredado, nos propuso estar a las 11 de la mañana en la Nacional. Entonces lo que te propondría es que terminábamos fuera a las 9:45 y nos fuéramos allá. De una. Y para que, como para poder ajustar como... No hay lío, no hay lío. Sí, qué pena. Cuando Osvaldo dice allá es al parque, como... Sí, era el recorrido. Sí, Sí, que eso es interesante. Muchas gracias, Juan David. No hay lío. Entonces de aquí ven la complejidad de la geomorfología del valle. Entonces es un valle estrecho alargado, el río pasa por toda la mitad, el río nace aquí en una zona protegida, a 25 kilómetros al sur, en el Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas. Es muy cerquita pues el nacimiento del río. Ahorita vemos por ahí unas imágenes de cómo está, que es completamente diferente. Por aquí está, sí, por aquí queda Santa Fe de Antioquia, que queda ahí abajo. Este es el valle, sí, miren aquí la sección. Aquí queda el aeropuerto de Río Negro, en el valle de San Nicolás, por acá arriba, que es la nueva ciudad que está creciendo. O sea, todo eso se perfila que Medellín va a llegar hasta allá. Pues es que esta es la que está creciendo. Sí. Esta es la que va a llegar. Pero se van a conurbar en algún momento. Va a pasar. De allá para acá, Ya está con No de acá para allá, sino De de allá para allá. De allá para acá. acá. Santa Elena. Sí, sí, ya esto está. Esto ya, sí, es muy complejo el cinturón verde. Yo no sé qué va a pasar ahí, pero bueno, entonces hay una cosa interesante alrededor del río, y es que tiene como la mayor posibilidad de ofertas y bienes y servicios, el transporte público masivo allá abajo, ciudad de proximidad, movilidad activa, pues porque es la zona plana que tenemos realmente, es la zona aledaña al río. Pues ya se hizo el esfuerzo alguna vez de rectificar y canalizar, y pues ya devolverle los meandros al río es inviable, es como, entonces volvemos a reconocer este lugar, a tenerlo en la memoria colectiva. Y entonces a partir de esto es como también generar una ciudad compacta, hay la posibilidad de renovar toda esta zona. Entonces Parques del Río, más que un parque, se convierte en un proyecto de renovación urbana, que lo que permite es
generar un crecimiento alrededor del río, pero nadie va a querer vivir al lado de esas autopistas. Entonces, las autopistas también, si ustedes ven, bueno, aquí les iba a explicar un poquito de esto, y esto es lo de la media ladera. Entonces nosotros tenemos que por aquí llegan esos vientos alisios calientes por allá del Pacífico, vienen estos otros vientos anabóticos de aquí, y en este punto se genera ese intercambio, pues se genera este intercambio, es como en esa convergencia de valles donde se generan esas grandes lluvias, y aquí es donde está el cinturón verde, que lo que va a pasar es que, entonces imagínense, si el suelo viene ya impermeabilizado acá, si impermeabilizamos todo esto, pues los problemas van a ser mucho más graves, porque vamos a tener todas estas lluvias, toda esta agua cayendo. Y también nosotros tenemos mucha agua, pues, o sea, aquí está el embalse de la Fe, que EPM ni siquiera gestiona toda esta agua que baja por aquí. EPM funciona a través de los embalses, y toda esta agua que baja por aquí pues se pierde. Entonces también es como la ciudad puede empezar a gestionar su recurso hídrico, y cómo se piensa entonces esa ciudad si va a crecer aquí, que ya no hay cómo pararla por lo que vemos. Entonces planificar cómo puede convivir con esto sería la pregunta que se hace uno ahora, porque el cinturón verde viene desde hace mucho tiempo pero no está funcionando, o sea, es el cinturón verde, pero entonces igual se sigue construyendo allá. Ahí hay una cosa de los gobernantes, y también como de los problemas que tenemos nosotros en nuestras ciudades, muchas necesidades también. La gente se va asentando donde pueden. Entonces aquí vemos cómo la ciudad ha ido creciendo hacia las laderas, creciendo hacia la montaña, y lo que busca Medellín es crecer hacia el interior. Por eso Parques del Río se vuelve un proyecto súper importante que empieza a ser parte estratégico del plan de ordenamiento territorial, que tiene como un temporizador. Y dentro de ese plan de ordenamiento territorial pues se vuelve como una ficha clave dentro de la instrumentación para toda esta zona, para generar esa renovación y que la ciudad pueda crecer hacia esta zona y no siga creciendo hacia las laderas, que sabemos que es muy difícil llevar sistema de transporte público masivo, servicios públicos, es muy difícil, es una zona de alto riesgo porque son zonas de alta de remoción en masa, mucha agua, como vieron ahorita, pues con ese valle hídrico es demasiada agua. Entonces lo que se busca es crecer hacia el interior, y aquí era lo que les decía ahorita. Entonces Medellín es ese cruce de caminos que conecta hacia el sur por las autopistas de la Prosperidad, hacia el norte de la costa atlántica, autopista Medellín-Bogotá, al Urabá antioqueño, y aquí al túnel de Oriente, que es el aeropuerto de Río Negro. ¿Qué pasa en Medellín, por ejemplo, cuando llueve? Pasa esto, o sea, dependemos también casi que del río para todo, o sea, la avenida regional es como la avenida principal, y aquí con las lluvias o con cualquier cosa que pasa la ciudad colapsa. Miren esta fila del metro acá también. Entonces también cuando el metro para en Medellín una hora, un día, la ciudad se muere, que era otra de las preguntas. Nosotros habíamos planteado en la zona sur enterrar unos pedazos del metro para hacer el parque. No, eso es inviable porque el metro no puede parar. Cada que el metro para, esto se colapsa. Entonces aquí vemos pues como el problema también de movilidad que tenemos asociado a esto. Y en el río, perdóname, te pregunto, ¿se puede desbordar en general? Yo he visto, me pareció... Está que se desborda. Sí, he visto en algún momento que se ha desbordado y tienen que parar la operación del metro, ¿no es cierto? Sí, porque el metro está en el río. Entonces si el metro se desborda, lo primero que se lleva es el metro. Pero sí ha pasado. Pero que se haya salido muy poquitas veces. Y es ahorita... Reciente. Sí, o sea, ha pasado con el metro mucho, es que como está al lado del río han tenido problemas con las mismas obras que hacen, el agua se empieza a mover diferente y les ha tumbado muros de contención, entonces tienen que hacer obras de mitigación. También el metro para cuando hay algún accidente o alguien se tira allá, que ahí es cuando es más complejo. Por energía creo que se ha parado muy poquitas veces, pues como, y por inundación también creo que ha sido como una o dos veces. Pero entonces claro, el metro es un actor súper importante en el río también, porque está ahí, es como el agua, y hace parte también como de ese proceso. Si uno, que nosotros al final, mira, entonces ¿qué pasa? Cuando nosotros hicimos el proyecto, pues tuvimos que tener en cuenta que el metro viene por el río en esta zona, aquí se abre,
sale y vuelve y sale aquí, por aquí viene y baja y sale. Entonces la única zona que tenemos sin metro es esta, que por eso fue que decidimos la primera etapa aquí, porque era el lugar donde podíamos conectar ambos costados a nivel. El proyecto tenía muchos detractores, entonces también era como hacíamos la primera etapa que fuera la más rápida, conveniente, que sí se pudiera terminar, porque por ejemplo el norte lo necesita un montón, pero en términos catastrales y de predios es un complique. Entonces es un proyecto que se va a demorar muchos años. Aquí lo que se buscaba era hacer como ese piloto, saber cuánto vale, cuánto se demora hacer la infraestructura para poder empezar a hacer las otras etapas y que ya la gente sí lo tuviera dentro de su imaginario colectivo como un proyecto viable para la ciudad y no que se convierta pues como en un elefante blanco. Entonces esas eran como las preguntas y por eso se definió en esta zona. Todos los predios eran del municipio, no había que mover mucha infraestructura. Obviamente tuvimos que conciliar las infraestructuras que tiene el río, pero era como la zona donde había más oportunidad de conectar a nivel y de generar pues como... Juan, ¿y los predios porque eran del municipio? Porque las fajas que estaban ahí, había un parque y estaba toda la regional y estos predios no estaban invadidos. Pero eran del... Catastralmente sí. ¿Eran del Invías o del municipio? Hay una faja del metro, o sea, eso sí se hizo un convenio con el Invías. Obviamente este proyecto tiene una cosa también bien interesante para que saliera, es que tuvo toda la voluntad política y lo que hizo el alcalde fue armar una gerencia del proyecto, una alta gerencia. Tenía un gerente y ese gerente tenía un equipo no pequeño, o sea, tenía de todo, abogados, ambientales, arquitectos, urbanistas, paisajistas, todo. Entonces en relación a esto, pues esa alta gerencia se encargó de estar pendiente del concurso, los ganadores de arquitectura, contratar todos los estudios técnicos y necesarios complementarios. Eso era un equipo gigante, más una interventoría de diseño aparte, o sea, herencia, interventoría de diseño, ahorita se los muestro. Entonces, bueno, esto es lo que pasa en el río, todas las líneas de alta tensión, conducción de agua, gas, aguas residuales. Pero una pregunta, perdón, con relación a esa expectativa de que tenían de que fuera un pilotaje, digamos ya aprobado, no sé, por una ciudadanía, ¿se puede proyectar eso en el norte o...? Sí, en el norte estamos ahí trabajando un pedacito. Entonces ya les voy a mostrar eso. Entonces el río que se contamina, las quebradas que se olvidan y se les da la espalda. Esto pasaba en Medellín, ya no ha vuelto a pasar, pero sí pasaba en esa época, que una vez salía fin de semana y era el río de colores, o azul o amarillo. Porque hay muchas fábricas de textiles en la zona sur, sobre todo arriba, y como de la zona sur pues va bajando el cauce del agua, entonces aparecía el río teñido. Eso se ha ido también trabajando en políticas públicas pues a través de conciliar, de sensibilización, pero también de sus multas gigantescas, porque al final pues sí era algo. ¿Y qué pasaba? Obviamente porque el río era ese lugar que se había perdido del imaginario colectivo de la gente. Entonces esa es una de las tareas más complejas. Acá no hay multas, aquí sí se sabe quién. En estas hay muchas. Imagino que apenas aparecieron las multas, inmediatamente la culpa se cayó. Sí. Pero acá es imposible. No, acá no hay. Esto es un problema social ya mucho más complejo, sí. Que ese es el que se viene trabajando desde otras áreas también, como desde la vivienda, pero ahí hay una pregunta también, que no puede ser solo con restricciones, que es lo mismo que le pasa al cinturón verde, solo con... Acá la metodología es distinta. Es distinta. Ajá. Claro. Entonces ahí va. Y esto es otra cosa también, es que Medellín pues ha construido 2 plantas de tratamiento de agua, que son las que han permitido al río, se le han invertido como $3.500 millones en el saneamiento durante muchos años, desde el 2001 más o menos, que es la primera planta de tratamiento al sur, esta de San Fernando, y ahora esta que se abrió como en el 2019, que es la planta de Bello, que es la que termina de cerrar el ciclo en esta zona. Entonces nosotros tenemos alrededor de las quebradas unos colectores y en el río un interceptor gigante que lleva por pendiente las aguas negras de la ciudad a estas plantas de tratamiento, y por eso el río uno se acerca ya no huele mal. Sigue teniendo contaminación obviamente, porque si la ciudad sigue creciendo y la gente sigue arrojando sus desechos arriba de las quebradas, pues todo llega al río.
pero igual EPM hace un esfuerzo de ir terminando de conectar todo eso. Entonces, mira que es un sistema de 1000 cosas para un proyecto de estos que no se hace pues no se puede hacer de un día para otro, sino que tiene que irse completando. Entonces, el río Medellín es como esa oportunidad de conciliar las infraestructuras y tejer nuevamente la ciudad desde el componente social y ambiental. Eso fue algo pues que empezamos a ver rápidamente. Y este es el modelo de ocupación, lo que Jorge Pérez era pues el director de planeación en esta época, pues él es el que tuvo a cargo como el proceso del POT de la ciudad. Entonces aquí vemos pues cómo la ciudad busca crecer hacia el interior y por eso el río se vuelve súper importante en ese modelo de planificación. Aparece el macroproyecto Río Sur, Río Centro y Río Norte, y Parques del Río del concurso. Nosotros hacemos la consultoría de todo un plan maestro de estos. Al principio el concurso fue Dancon Sur, Ancon Norte, un montón, no sé si eran como 29 kilómetros, y ya la consultoría de nosotros pues se llevó solamente al ámbito de Medellín, que son, aquí hay aproximadamente 19 kilómetros, más estos dos brazos que son la Quebrada Iguaná y la Avenida 33, que son las que completan como ese sistema de movilidad, porque Parques del Río siempre va asociado pues como a ese sistema de movilidad. Al principio se llamaba Parque Vial del Río, entonces empiezan a hacer como, hay problema de movilidad, cómo lo resolvemos, ampliamos las vías, entonces, bueno, si vamos a hacer esto, también se puede hacer un parque, se puede hacer, cómo los proyectos pueden servir para más cosas que solo para una. Entonces aquí ven los cinturones verdes también de la ciudad, que la ciudad crezca al interior y no crezca hacia arriba. Entonces mientras nosotros desarrollamos el plan maestro, pues el plan maestro que nosotros desarrollábamos servía como insumo para la instrumentación y para la normativa pues de lo que iba a pasar aquí al interior en Río Centro, Río Sur y Río Norte. Río Centro, Sur y Norte. Pasar rápido porque ¿qué horas son? Ya cuánto tenemos para... 23. Y al recorrido vamos por ahí a las... Hasta las 10:45 por ahí. Pues más o menos creo que debe por ahí a las 11 si estuviéramos en la Nacional. Sí, no, entonces tienen que salir por ahí 10:30 No, en la Nacional. en la Nacional. Estamos cerquita de la Nacional. Te mandó algo Sí, Jorge. Te mandó saludos aquí que estaba escrito. Entonces esta imagen, esta foto la tomamos nosotros en esa época, los drones eran muy difíciles. Contratamos una avioneta, estábamos haciendo el concurso, ya habíamos pasado a la segunda ronda. Ahí iban en picadas. Sí, esa avioneta se apagaba, una avionetica chiquitica. Y era el mismo piloto con una cámara así, tomaba fotos, que ahí tengan aquí. Fue bacana la experiencia, pero le dimos como 2 vueltas al valle. Entonces esto era como De vértigo. 2013 lo que... Sí, muy buena. Muy ilustrativa esa foto. Sí, Eso es y... mirando para el norte. Sí, A ver. este es el cerro Nutibara, Ok. esta es EPM, nosotros estamos por aquí. Ajá. Ustedes ahorita van para la Nacional que queda por acá. Esta es la de Antioquia, la Nacional queda al frente. Este es el Cerro Volador, y esta es la Asomadera. Juan Bobo. Juan Bobo queda por allá. Este es el Cerro La Asomadera, la Avenida 33 que viene por aquí, y Las Palmas que ya se meten pues como por acá. Y el pan de azúcar. Este No de se acá alcanza a ver, pues. no se alcanza, sí. Y por allá el Quitasol, que es el de Becho. Cerro Quitasol, sí. Ajá, Sí. Ese es el Quitasol. Está bueno el nombre. Ajá, es que es muy grande. Entonces esta fue la imagen que nosotros hicimos para el concurso, que era básicamente como el río, como ese estructurante ambiental, que era como esa visión del concurso a través de conectar el sistema de las quebradas con los cerros y con estos cinturones verdes de la ciudad. Esa era como la imagen. Por resumen, fue un concurso a 2 rondas, la primera ronda era anónima, era internacional. ¿Y asociados o no les exigían nada? O sea, A los nada, internacionales sí. A ellos les exigían estar con alguien de aquí. Sí, no lo recuerdo bien, pero todos los que sí estaban asociados. No sé si era una norma o no, porque como Sebas y yo lo hicimos, y esto ya fue hace rato, 2013, no me acuerdo bien si era obligatorio que estuvieran asociados con alguien. Ya. Pero los 4 finalistas, 2 éramos solamente nacionales y los otros 2 eran nacionales con internacional. Pues no sé, no lo tengo claro, ese dato. De pronto Jorge sí te lo tiene claro, entonces lo puedes preguntar. Okay. Esta fue la primera ronda, entregamos como una visión general, 6 planchas,
como esa visión general de esas intenciones urbanas metropolitanas. Y la segunda ronda sí fue algo súper complejo, eran 20 planchas, un video de 5 minutos. ¿Cuántos pasaron a la segunda ronda? 4. Nosotros estábamos, Sebas y yo compartíamos oficina con el Carmazo, Sebastián Mejía, en el centro, en las Torres de Bombona, era una oficina súper chiquita. Habíamos hecho algunos concursos asociados y decidimos cada uno hacerlo por aparte. Entonces ellos quedaron de segundos y nosotros de primero. No puede ser, entonces estaban ahí metidos. Y al final nos tocó a nosotros irnos, pero la primera ronda sí la hicimos todos ahí, pues como... Ya. Pero ellos hicieron su proyecto, nosotros el de nosotros, pero lo chistoso es eso, que Sí. un concurso internacional y nosotros de primero y ellos de segundos, pues ahí como Y en el- metidos en la misma oficina. Entonces, pues como que las estrategias generales que nosotros trabajamos en el proyecto es como la integración del río a la ciudad, la integración transversal también de la ciudad. Entendemos que el río es la oportunidad de volver a tejer la ciudad y volver a generar pues como ese intercambio social, económico y ambiental de los dos costados que ha estado fracturado. Increíble, ¿no? Que sea del río a la ciudad y no de la ciudad al río. No es capcioso lo que digo, no sé, el lenguaje. Sí, integración Y en el del río y no de la ciudad. Y a propósito de eso, Porque nosotros teníamos que resolver. No, yo sé. Ah, sí, entonces por eso. No, Pero sí, sí. Pero sí, lo que hay que hacer es de la ciudad al río realmente, sí. Digo, ¿no? Como Sí, se sí. revela en el lenguaje. vean dónde- Está buena la... ¿Qué escalas manejaban? Porque estaban Sí, prácticamente- Está buena, pero está buena. Pero no es capcioso. Estaban todas las escalas, o sea, de escalas territoriales. Nosotros, Sí, sí. en el concurso. Ah, el concurso. Hasta nivel de arquitectura, pues. O sea, manejaban todas las Mira Sí, la escala. estas son las 20 planchas. desde 1-2000. ¿no? O sea, esta es una plancha. No, esta es una. Ajá. esta Hay es dos por otra. cada- Esta es otra, son 20. Ajá. Entonces aquí estaba la planta uno en 2000 de todo Medellín, que fue muy difícil de hacer. Es un video de 5 minutos que también fue muy difícil de hacer porque uno hace el video cuando termina el proyecto, pero en un concurso lo termina el mismo día que entrega. Entonces fue Claro. hacer un video sin todavía saber cómo era el concurso, fue una tarea compleja. Entonces nos tocó armar otro equipo para hacer video que iba, pues hicimos la maquetación, que necesitamos y íbamos ahí. Que también lo aprovechamos para que nos sirviera de diseño también. Entonces los que iban haciendo el video pues tenían que hacer dibujos específicos para eso, que después De ida y vuelta. no servían para esto. Claro. Entonces lo aprovechamos, pero sí era muy difícil hacer el video. Fue una tarea compleja el concurso. En la primera ronda, cuando vos pasabas a la segunda, en ese momento a cada concursante le pagaban 45 millones de pesos por pasar. Nosotros con eso lo que hicimos fue contratar a especialistas técnicos que nos ayudaran como a pensar bien cómo estructurábamos el proyecto para la segunda ronda, pues como a que listo, ya habíamos pasado, era un proyecto que podía ganar igual que los otros 4, como sí podíamos tener un proyecto entonces que se pudiera desarrollar y construir y que no fuera inviable o tan inviable como a veces proponer cosas como enterrar el metro. Ellos sí nos dijeron, no, eso no se puede, porque nosotros en la primera ronda sí lo enterrábamos un montón, ya en la segunda tomamos otras decisiones, decidimos ya no tocar el canal del río, que nos explicaron bien por qué no se podía, es un bien nacional, o sea, eso es un problema, es modificar ya, o sea, Medellín ha venido construyendo unos azudes, no sé si los vieron en el metro en el sur, que son como esas cascadas que son para reducirle la velocidad al río. Si uno quita estos